Bueno, pues hola a todos y a todas. ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Mesa. Me presento. Quería daros las gracias a Fulgen sobre todo, a vosotras y a vosotros también, porque me he quedado absolutamente loco con las charlas. O sea, ha sido un gustazo. Yo soy director de un estudio de paisajismo en Madrid de reciente creación, se llama Paisaje Positivo. Estamos intentando hacer las cosas de una manera un poquito diferente. Sobre todo descabalgando mitos e ideas sobre el paisajismo y tal. A mí me parece que hay que democratizarlo absolutamente, tiene que dejar de ser una cosa elitista y extraña. Pero yo me dedico al espacio privado. Entonces ha sido muy enriquecedor por ver el contraste entre lo que pasa cuando diferentes entidades os relacionáis con la administración o trabajáis directamente dentro de la administración y lo que nos pasa un poco a los que trabajamos en el espacio privado, ¿no? Nosotros intentamos dirigirnos hacia el espacio más colectivizado siempre que podemos. Ahora tenemos un proyecto en una comunidad de vecinos muy grande y quería poner en contraste con algunas de vuestras ideas para ver cómo lo veis y demás. Son miles de temas los que me han ido surgiendo con vuestras charlas, cada uno más interesante. El melonazo que has abierto del mantenimiento es absolutamente necesario. Creo que es muy difícil convencer a la administración y al público privado de la importancia de esta jardinería si no conseguimos que esta jardinería acabe siendo algo verdaderamente vigoroso, ¿no? Y potente y que sea, pues eso, bello y que la complejidad acabe teniendo un sentido, ¿no? En el proyecto. Respecto a esto quería preguntarte a ti, Susana eras, ¿verdad? Sí. Quería preguntarte a ti en particular porque cuando decías antes, ¿no?, que muchas veces te ves con proyectos que son pues eso, de una planificación compleja, con mogollón de especies y demás, yo no sé si podríamos encontrar un punto medio como para hacer que la transición de la jardinería convencional a esta jardinería más naturalista no fuese tan chocante. A mí me ha pasado una cosa muy interesante en la comunidad de vecinos, son 8 presidentes de la comunidad, 160 vecinos, unos patios interiores, es muy complicado, una venta interna muy dura, ¿no?, porque ahí cada uno tiene su idea de lo que significa la jardinería. Y yo me di cuenta que tenía que hacer 2 cosas que a lo mejor sirven como ejemplo de lo que se puede empezar a trabajar, o no lo sé si es inspirador de alguna manera. Una de ellas era cuando yo enseño las fotos de lo que va a pasar, intento enseñar el proceso. Esto se me ocurrió porque veía que si no iba a ser imposible, ¿no? El proceso de las especies que van a ir en el diseño. Porque si tú les enseñas las gramíneas en su esplendor o les enseñas los sedum, ¿no?, los Hilotelephum spectabile, estos aquí preciosos, pero luego sabes que se van a quedar en la nada. Has sido tú la que has enseñado el jardín de Chicago, ¿verdad? Si ellos no ven las especies en todo su proceso, es como más complicado que luego cuando llegue el jardín allí no te reclamen, digamos, ¿no? Y digan, oye, esta mierda, perdón, esto que me estabas contando parecía una maravilla, pero luego no es tanto, ¿no? Entonces, al ver, yo veía en los ojos de los presidentes de la comunidad que se les estaba tratando con respeto, porque en realidad no les estabas engañando. Las gramíneas tienen este proceso, las vivaces tienen este otro, los arbustos irán desarrollándose de esta manera, no me enrollo. Eso me parece como una buena estrategia a la hora de tratar. No sé si en el espacio público, que tenéis otros interlocutores, pues puede ser también interesante decirle, oye, mirad, no siempre va a ser esto tan bonito, no siempre va a funcionar tan bien, ¿no? Y luego hay otra cosa que a mí me ha parecido también útil, ¿no?, que es hablarles del jardín como un lugar de cambio, ¿no? O sea, que lo habéis dicho todos, ¿no? Y sobre todo intentar reducir la paleta de especies, ¿no? Y decirles que vamos a plantar por masas. Creo que tú también hablabas de las masas, a veces nos recuerdan la jardinería convencional, ¿no? Entonces, todo esto fue súper bien aceptado en alguien que en principio no estaba muy dispuesto a aceptar este tipo de jardinería. ¿Vosotros veis que hay estrategias y herramientas que posibiliten que no sea una cosa tan chocante, que sea como, es que os vamos a llevar esto y luego vamos a tener un problema, ¿no? No sé, bueno, era por ver un poco vuestra visión, también la del resto, que trabajáis un poco a ese nivel, en ese tipo de jardinería. Pues sí que es cierto que como profesional muchas veces tienes la tentación un poco de quedarte solamente en esa parte, digamos, de marketing de tu propio trabajo y mostrar esa foto fija a la que todos aspiramos y que te sirve para vender. Entonces, sí que es verdad que esta parte que tú dices de
en la que muchas veces no piensas y de hecho, bueno, me ha recordado un cliente que me lo solicitó hace muy poco. Fue él mismo que era, digamos, el interlocutor medio del cliente final y él, pues, preveyendo ya un poco esto que dices tú, me dijo, no, ponme aquí también una foto del jardín recién plantado, porque yo me quiero adelantar a cuando este cliente vea la planta muy pequeña, espaciada y se empiece un poco a impacientar, ¿no? Entonces sí que es verdad que este es un elemento, yo creo que tenemos que perder un poco ese miedo a incorporar el proceso de este jardín en nuestras presentaciones y en nuestro trabajo, porque no solamente es esa foto final, sino ese proceso previo. Y con respecto a al segundo punto un poco que decías, ¿no? de esa simplicidad de las plantaciones, pues como ya he apuntado, ¿no? La gama de complejidad es infinita, ¿vale? Y sí que es verdad que muchas veces, también como profesional, tendemos a obviar esa realidad del mantenimiento y nos dejamos llevar un poco por ese afán de querer hacer proyectos complejos, porque es un poco todo el potencial de estas plantaciones, evidentemente va a salir con esa complejidad, ¿no? Y no quieres renunciar a ello haciendo proyectos más sencillos, pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta, pues esto que dices tú, ¿no? Una comunidad de propietarios que a lo mejor la persona que lo vaya a mantener no va a disponer un poco de esa formación, pues hacer el esfuerzo, por ejemplo, el proyecto que os he mostrado antes que hice en Francia, eran bloques, o sea, el efecto que daba era como mezclas, pero eran grandes bloques de masas monoespecíficas, ¿vale? Y alguna cosa puntual, pero se puede llegar a hacer también este tipo de plantaciones, con una gradación, digamos, de simplicidad o complejidad, pues adaptándola un poco al proyecto concreto, tanto en privado como en público, evidentemente. Así que, bueno, no sé si queréis. ¿No? Vamos a ver que las preguntas y aportaciones sean limitadas para que todo el mundo pueda opinar. Bueno, yo solo quería decir que, ya lo ha dicho todo Susana, pero hay que comunicar, hay que explicar lo que haces y cómo acabará o cómo crees que acabará aquello. Sí, sí. Y lo de simplificar... Bueno, yo insisto, siempre hago el mismo discurso. La naturaleza ya se ocupa de que las cosas vayan por donde tienen que ir. Nosotros hacemos plantaciones, hacemos muchas siembras y al final las cosas cambian y van al equilibrio que es natural y que tiene que funcionar o que puede funcionar en aquel espacio, en aquel entorno, ¿no? No sé. ¿Todo? ¿El equipo? Yo quería hacer una pregunta para Sergi. En el centro educativo donde tú trabajas, los chavales y las chavalas que acuden a ese centro entran con cierta vocación por el tema de la jardinería, o son chavales y chavalas que acuden a ese centro porque no han podido optar a otro tipo de educación que ellos pretendían, o son, como igual la pasaba aquí en unos inicios de la escuela agroforestal, que son como restos marginales que acababan estudiando en un centro donde en el resto de centros no les querían. Y luego, si esas chavales y chavalas tienen una continuidad profesional en lo referente que se han formado, ¿no? El aparato, no se cae. Pues mira, hay de todo, ¿no? Tenemos varios ciclos, ¿no? Y tenemos desde estos chavales, digamos, que vienen de la educación secundaria y que no han podido acceder a
a un ciclo, que no han aprobado la ESO, ¿no? La secundaria, ¿no? O mucha gente inmigrante también, ¿no? Que viene de centros de acogida, etcétera, que normalmente van a los PFIs, ¿no? Estos proyectos a los PFIs. Tenemos gente de grado medio, ¿no? En el cual sí, pero con menor proporción, te encuentras pues, muchos chavales pues, que no saben qué estudiar, ¿no? Y que o por proximidad o por probar, no, pues vienen a estudiar aquí. Y después tenemos el fenómeno también de los grados superiores, ¿no? En que hay una mezcla, ¿no? Tenemos desde chavales que vienen del bachillerato o de otros ciclos formativos de grado medio, en menor medida, y gente que está cambiando su rumbo vital, ¿no? Tenemos a alumnos que tienen más de 50 años, ¿no? Entonces, bueno, hay bastante variedad, ¿no? A nivel de inserción laboral, donde hay más inserción laboral y prácticamente es del 90%, son en los grados superiores, porque la gente que viene ya más o menos viene encaminada, o hay gente que ya viene mucho con la idea que se quiere dedicar a esto. Aquí sí que la inserción es bastante elevada. En los grados medios, mucho menos, sobre todo en los agrarios, ¿no? En los agrarios prácticamente el nivel de inserción es muy bajo porque no hay sector agrario donde vivimos nosotros. Entonces hay gente que viene por probar o gente que viene con una idea y después se choca con la dura realidad, que hasta es difícil encontrar espacios de prácticas para ellos. Y en PFI pues es un medio-medio, ¿no? Hay gente que se reincorpora a los grados medios y acaba trabajando. Hay casos excepcionales y muy interesantes, ¿no? Y otros que siguen probando, ¿no? Esta es la situación, ¿no? No sé si me he explicado suficiente o necesitas algún detalle más, pero así a nivel general es esto. Sí, te has explicado perfectamente. Coincide con lo que tenemos en el CEI agroforestal. Yo mi experiencia llevo desde 2001 trabajando primero en Ilundain, en la granja de Ilundain, que es un centro de cumplimiento de medidas judiciales, ¿vale?, con gente en riesgo de exclusión, y desde 2010 trabajo en el CEI agroforestal. La realidad que nos encontramos en el CEI agroforestal, yo llevo ya 6 años trabajando en el departamento de jardinería, es que la mayor parte del alumnado viene como tercera, cuarta, quinta, sexta opción, porque tampoco les han cogido, ¿vale?, en otros sitios, en lo que ellos querían. Los que caen en FP básica, pues lo mismo, porque no han terminado la ESO y quieren terminar. Algunos pues también pasan a esos grados medios, tanto a agropecuaria como algunos a jardinería. Y nos gustaría tener más gente motivada, o sea, más gente con motivación. Hoy han venido algunas alumnas que están muy motivadas, pero la realidad no es esa. Entonces, nosotros podemos hacer virguerías, intentar hacer cosas motivantes, pero al final, si el alumnado pues no se motiva, no. Gran parte de los que estáis aquí también, de ayuntamientos que habéis venido, etcétera, habéis pasado por el CEI agroforestal. Y si no me equivoco, más de uno estudiasteis forestales. Y luego habéis terminado de jardineros. Y yo les digo, cuando les doy clase a los alumnos forestales, que en parte a algunos forestales les doy, les digo, todos tenéis la ilusión de ser forestales, pero la mayor parte vais a terminar siendo jardineros, ¿vale? O sea, para llegar a ser jardinero, pues muchas veces hay que pasar por diferentes sitios, porque esto es algo vocacional. La jardinería es algo que es lento. O sea, tú en una escuela taller de albañilería o de carpintería, en una mañana haces un tabique, haces un pequeño armario, o sea, una pequeña caja. La jardinería es algo que es lento, muy gratificante, pero que cuesta. Y bueno, ya agradeciendo a los ponentes, sobre todo hay una cosa que me ha quedado y es la palabra de que hay que educar. O sea, estamos muy todavía a los pies de que hay que educar a la población, hay que educar al pueblo y bueno, pues yo creo que en esa labor tenemos que seguir, ¿vale? Yo también quería añadir una cosa, que entre la juventud en general no está de moda. No es un tipo de trabajo que borde, ¿no? Es un trabajo que requiere esfuerzo físico, dices tú, requiere paciencia y que no está bien remunerado. No está bien remunerado, eso lo has quitado de la boca. No es el sector en el que más bien lo vas a ganar. No, lo que pasa es que... Ay, perdona.
Dentro del grado... Inmediatez, o sea, sí. Otra palabra que has dicho, inmediatez, o sea, es lo que la gente quiere a día de Instagram. Sí, requiere esfuerzo, se gana poca pasta, ¿no? Eso es endémico. Lo que pasa es que en la precarización que hay del mercado laboral, lo que digo muchas veces a los alumnos es, a ver, si tienes de ganar 1.000 euros, 1.100 euros, mejor igual te lo ganas haciendo una cosa que te gusta, de jardinero, ¿no? Quizás, o que, yo que sé, un trabajo mucho más repetitivo en un almacén, o vete a saber, ¿no? Eso es una de las cosas, ¿no? Y, bueno, lo que sí que nos encontramos es que, a ver, en Cataluña hay una cierta sobreabundancia de centros de este tipo. Y entonces también llenar los cursos cuesta. No siempre estamos al límite, ¿no? Aquello que dices que no llegamos al cupo, muchos, sobre todo en el sector agrícola, en nuestra zona, ¿no? Bueno, esta es la realidad que nos encontramos. Gracias. Bueno, me está pareciendo todo muy, muy interesante y no pensaba ni que iba a hacer pregunta, pero oyendo el tema de la participación ciudadana y así, yo soy activista más medioambiental, pero al final si eres medioambiental tienes que ser como de todo lo demás. Obviamente feminista, obviamente no. Y bueno, quería como comentar, en cuanto a la participación ciudadana, hay como una opción, ¿no? Por ejemplo, el Absolan. Pero hay un tema que es, que justo el otro día, ayer lo comentaba contigo, como las asambleas ciudadanas, que no sé si aquí se sabe que se están llevando a cabo, que es como un tema intermedio, o sea, que las administraciones hacen un sorteo para que la ciudadanía, de forma aleatoria, digamos, elegida, reciba una formación. O sea, me recordaba un poco, era como un Ausolan un poco parecido a lo que decía Fulgen, ¿no? O sea, la ciudadanía recibe una formación y después eso se lleva como a la calle, se aplica, digamos, ¿no? Entonces era como que, o sea, viendo como, por ejemplo, ¿no?, la participación ciudadana en los jardines o pues los míos que pueda haber en diferentes recorridos, ¿no?, como una herramienta a poder tener en cuenta a la hora de proponer a diferentes ayuntamientos para, pues vamos a hacer una asamblea ciudadana sobre la jardinería de esta población, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Navarra se va a hacer una asamblea ciudadana sobre el cambio climático, que no sé si se ha difundido mucho o no, pero eso son como temas que a lo mejor, como las personas no solo debaten con facilitación, sino que reciben una formación, es una forma como de que la decisión ciudadana esté más a la altura de la decisión política. Eso. Así que no sé si conocíais o no conocíais y como pues, posible herramienta a tener en cuenta, pues eso. Gracias. Yo seguramente, como no estuve ayer, lo hablasteis todo. Y ahora voy a hacer el ridículo total, pero lo pregunto. Habéis hablado todos desde la carencia de agua. Los que tenemos exceso bestial de agua, ¿qué hacemos? Preparaos para más, ¿no? Para más agua. Para que no haya agua. Yo, por ejemplo, vivo en Donosti y la tendencia es que hay más agua, no es que hay menos. Y yo creo que esta es la tendencia al cambio climático, en sitios en que no habrá nada. Y los que vamos a más, ¿qué hacemos? ¿Nenúfares? Es que va un poco en relación con lo que decías de inmediatez, porque la inmediatez, los cambios están siendo inmediatos, no es, me tengo que amoldar inmediatamente a esos cambios. Entonces, aunque la naturaleza sea lenta normalmente, ahora es inmediata, ¿no? Bueno, la mayoría de ejemplos de lo que hemos hablado de naturalismo, muchas cosas de las que te enseñaba Susana, ¿no?, que nosotros intentamos adaptar a nuestra realidad, vienen del este de Estados Unidos, vienen de Inglaterra, vienen de Alemania, sitios que tendrán la misma problemática que tendrás tú. Entonces, es eso allí quizás donde te tengas de inspirar, ¿no?, cómo están trabajando. Eso es lo que veo, ¿no? Sí, o sea, cuando hablas del problema del exceso de agua, ¿en qué sentido? Porque una cosa es la gestión de pluviales en cuanto a urbanismo, que eso evidentemente pues ya hay una serie de técnicas de ingeniería que ya se están incorporando, y otra cosa es la gestión de ese exceso de agua en las plantaciones, que es otra cosa diferente. Entonces,
En ese caso, pues al final es un poco lo mismo que hacemos nosotros por abajo, vosotros por arriba, ¿no? Igual hay ciertas especies que vais a tener que incorporar nuevas si esa tendencia de máximos de lluvia se queda como algo, digamos, estable. Un poco yo creo que el fenómeno es el mismo, ¿no? Bien sea por arriba o por abajo. Uy. Hola. A ver, yo tengo me ha gustado mucho toda la importancia que se le ha dado a toda lo que es la componente de gestión, ¿no? Que creo que muchas veces está muy olvidada y que a todos nos gusta el diseño y tal, pero que el día a día es la gestión. Entonces, ahí me ha parecido interesante, creo que lo comentaba Susana, ¿no? La importancia de la formación, ¿no? De tener jardineros, no solo con conocimiento, sino yo creo que lo importante es que tengan capacidad de toma de decisión. Y la gestión va más allá, yo creo que del conocimiento, sino que también implica cierto grado de empoderamiento del jardinero a la hora de poder tomar esas decisiones, y eso va acompañado también de otro tipo de formación, aparte de la técnica pura y dura. Y me gustaría saber si en los centros eso se tiene en cuenta a la hora de formar a los jardineros en esa componente más de gestión, ¿no? Que implica también pues, temas más de saber gestionar un presupuesto o el mantenimiento de una maquinaria. Si todo eso se tiene en cuenta, eso por un lado. Y por otro lado, para alguien que quisiera incorporarse al mundo de la jardinería, ¿qué le recomendaríais para llegar a ser ese jardinero autónomo y capaz de tomar decisiones? Hombre, que venga a castellar. Me lo has puesto a huevo, ¿no? A ver, dentro del currículum todo, y no sé si podéis vosotros, los de aquí, poder complementar. A ver, muchos de estos temas que hablabas de la maquinaria, todo esto se toca dentro de las limitaciones, que las formaciones son de 2 años. Y, lógicamente, cuando ves el currículum que hay, que parece súper guapo, ¿no? Y después dices, pues esto es imposible en 2 años que una persona salga con el nivel de conocimientos que te venden, ¿no? Es mi percepción. Después también está el tema de la práctica, ¿no? Son 400 horas en empresa y 400 horas, si lo comparas con el nivel de formación práctica que puede haber en otros países, y desde la experiencia de un jardinero, una persona que trabaja como jardinero desde hace muchos años, dices, con esto no hay nada. Y después también el papel de las empresas, ¿no? Que desde el punto de vista de formación, los alumnos van a hacer prácticas, pero muchas empresas los tienen, mira, tengo 400 horas de mano de obra barata, igual los tienen desbrozando o quitando hierbas durante todo el ciclo de formación. Esto también pasa, ¿no? Y pasa bastante en este país, ¿no? Bueno, para explicar un caso, yo estoy trabajando con una empresa como subrogado, he tenido alumnos en prácticas, y el otro día me llamaba el técnico diciendo a ver si la persona que estaba gestionando aquel jardín tenía demasiada faena, a ver si podía encontrar un trabajador porque le sacase la faena. Bueno, esta no es la filosofía, ¿no? Y el trabajador, con todo el respeto, pues una formación con un nivel de, digamos, de peón, ¿no? Antes había trabajado de panadero, ¿no? Con toda la honra, ¿no? Pero dices que no tiene el nivel de conocimientos mínimos y tampoco le podrá enseñar a aquella persona. Pero esto es lo que hay, es la realidad, ¿eh? La realidad. Entonces, bueno, yo desde el punto de vista, habiendo trabajado muchos años como jardinero y viendo lo que marca, es decir, las escuelas de formación que hay, tanto a nivel medio como a nivel universitario, yo creo que el nivel de conocimientos que se imparte es muy bajo y de bastante mala calidad en relación a lo que necesitamos. No sé, igual me equivoco, ¿eh? No sé, pero es lo que veo. El conocimiento es imprescindible, y por tanto lo necesitamos. Nosotros y mis compañeros de trabajo, todo el equipo de jardinería, la mayoría son modos profesionales, de lo que les han enseñado poco practican.
O sea, poco lo han aplicado. Por tanto, lo que hacemos es formar continuamente a nuestros compañeros. En la gestión integrada de plagas, nosotros tenemos una técnica que es la que sabe, y cada año hacemos como mínimo 2 visitas con los jardineros para que ella les enseñe las plagas, los depredadores, los parasitoides, y eso lo hacemos con nuestra gente. Y el tema de recorte, el tema, o sea, muchas cosas que estamos haciendo que nadie nos lo ha explicado, pues continuamente estamos con ellos explicando cómo hacemos las cosas. Y el día que decidimos, me lo invento, nosotros, no me lo invento, no, lo explico, las salvias las recortamos una vez al año. Pero a finales de agosto, en julio-agosto, recortamos mucha planta. Pues esto lo hemos, entre todos, hemos estado haciendo prácticas, explicando qué especies, y sí, el jardinero al final se empodera de todo esto y tiene el conocimiento, y a mes me dice, hey, que ahora tenemos que empezar a hacer esto. Todo esto es necesario, sí, sí. Hay que formar al jardinero y tiene que estar, tiene que saber el por qué hacer las cosas. Y malauradamente, desgraciadamente, tenemos sueldos muy bajos, pero quizás porque nosotros tenemos que reivindicar la profesionalidad de nuestro oficio, y no sé, está mal valorado en el sentido de que hay mucha intrusión, hay mucha gente, todo el mundo sabe de jardinería en el mundo, todo el mundo, y no es bien así, ni somos nosotros casi una parte importante de que todo esto vaya así, somos nosotros mismos los culpables, porque tenemos que decir, no, esto no funciona así, esto funciona de esta manera y tú no conoces el tema. Y hay que ir luchando para que el oficio sea el que esté donde se lo merece. Y pienso que el oficio de jardinería, de jardinero, cada vez será más necesario y más imprescindible. Sobre todo en las ciudades, que serán finalmente los oasis, al menos en el ámbito. Si os llueve mucho aquí, tenéis mucha agua, fantástico. Pero nosotros, el ámbito mediterráneo, será agua así. Bueno, yo quería apuntar también que un elemento que debería tener en mente esta persona es que no tuviera prisa, porque esto es una profesión a medio-largo plazo. O sea, adquirir todos estos conocimientos, como bien apuntaba el compañero, quizás en otros oficios, cuando tú sales de la escuela, ya puedes más o menos desempeñar tu trabajo, salvando las distancias. Aquí no es así, y ninguno de nosotros, cuando salió de donde saliera de estudiar, tardas años o sea, que tenga en mente la excelencia. Al final lo que tienes que hacer es ser en tu trabajo, adquirir la mayor cantidad de conocimientos posibles, sea formándote o a través de experiencias en trabajos diferentes, y cuanto mejor seas en tu profesión como jardinero, más te vas a alejar, mejores condiciones de trabajo vas a tener, y más te vas a alejar de esa siega y de esos trabajos mecánicos aburridos, desmotivadores totalmente, ¿vale? A nadie le gustaría, digamos, pasar por ahí, pero para alejarte de eso tienes que incorporar otra serie de conocimientos que precisamente te van a alejar de esos trabajos más mecánicos, y eso no es inmediato. Pero bueno, sabiendo un poco cómo va, pues bueno... Quería añadir una cosa, que al menos es una situación que está pasando en Cataluña, ¿no? Una es el supergrado de eventualidad que tenemos los profesores que trabajamos en los institutos públicos, ¿no? Que nunca vamos de un año para otro, y con cambios con un ciclo de rotación de plantilla muy elevado. Y la otra cosa, que no sé si también pasa aquí en Navarra, es el tema de la desvirtuación en oficios prácticos, ¿no? Como puede ser el de la jardinería, y el que es muy importante, la experiencia de la gente que viene de la formación profesional. Es decir, no estamos nada valorados en el sistema educativo, y nuestra perspectiva es que vamos hacia la extinción, en el sentido que, por ejemplo, en la rama agraria, para mantenerte dentro de una bolsa de interinos, tienes de tener una titulación superior. Si no, la figura del profesor de prácticas, o del práctico o del profesional, queda sustituida por cualquier licenciado, desde un ingeniero agrónomo a un ambientólogo, a un biólogo, etcétera, etcétera, que no tengo nada en contra de ellos, pero la mayoría de veces
por compañeros que tenemos o compañeros que entran en la rotación, no tienen ningún tipo de experiencia práctica en este oficio, en el oficio. Entonces, yo, claro, muchas veces me lo pregunto, ¿qué va a enseñar una persona que nunca ha trabajado en esto? Básicamente teoría, y eso también se da en las carreras superiores. Por ejemplo, el grado de paisajismo que se está impartiendo en Cataluña tiene 60 horas de prácticas relacionadas con planta. Todo esto es proyecto arquitectónico. No tocan nada de planta, ni de ecología, ni de geobotánica, ni de salidas de campo. 60 horas en 4 años. ¿No? Hasta los alumnos se han quejado, ¿no? Entonces, no vamos bien, creo yo. Sí, bueno, esto es otro melón, que, en fin, es otro melón en España, Cuando sacas un poco la cabeza afuera, viendo la profesión del paisajista, pues no tiene nada que ver con lo de aquí. O sea, aquí es una profesión que sigue dominada por arquitectos. Y profesionalmente y en la parte educativa. Entonces, ¿qué podemos esperar, ¿no? O sea, la parte del verde está arrinconada y cuesta muchísimo ganarte tu espacio, ¿no? A la hora de impartir. Es lo que es. Yo creo que es una batalla perdida desde mi punto de vista y posiblemente en años lleguen tiempos mejores, pero a día de hoy o sea, de ese tema yo ya un poco acabas pisando tierra, ¿no? Buenos días, me llamo Jaume, tengo un vivero en Barcelona. Mi castellano es parecido al de Carlas. No quería hacer una pregunta, sino quería romper una lanza. Yo he estudiado FP, sé la formación profesional agraria y jardinería, qué tipo de alumnado llega, pero quiero romper una lanza porque hay muchos chavales que están un poco perdidos, pero hay un momento que el verde engancha y hay un clic, y entonces si hay empresas de jardinería o viveros en la sala, pues yo constantemente estoy facilitando que puedan hacer prácticas en el vivero, no como empresas buscando mano de obra barata, sino que es el mejor casting que puedo hacer. Y es verdad que a veces vienen chavales que están más pendientes del Instagram y están un poco pasotillas, pero de vez en cuando encuentras una perla. Y las 2 últimas incorporaciones del vivero han sido en ese sentido. Y bueno, solo quería pues, animaros a darles una oportunidad. Gracias. Hola, yo en primer lugar agradecer todas las ponencias porque me han parecido súper interesantes. Me voy con la cabeza que me va a explotar un poco, pero me ha parecido todo súper interesante. Claro, se han dicho cosas muy potentes, ¿no? La jardinería como herramienta de transformación social, la jardinería como herramienta de adaptación a lo que nos toca, al calentamiento global y al hacer de las ciudades lugares más amables y más donde sea posible vivir mejor. Se habla de la jardinería como una forma de acercarte o de perseguir el bienestar, la salud de las personas, como una forma de introducir la ecología en la ciudad, o sea, todo, ¿no? La jardinería lo tiene todo en su mano. Entonces, claro, a mí me parece todo muy potente. Espero que no os extingáis los jardineros porque os necesitamos con mucho conocimiento y con mucha práctica. Yo creo que también hay pasos previos que igual se ha comentado algo, pero se ha pasado un poco por encima, ¿no? Que es la planificación.
¿no? Porque al final vamos a tener que actuar en dos direcciones, vamos a tener que ir rompiendo la ciudad, abriendo agujeros, quitando hormigón, y vamos a tener que ir diseñando espacios nuevos. Entonces, en esas fases de planificación que todavía está sin hacer, porque son barrios que irán creciendo al ritmo que sea, la planificación urbanística es súper importante, que ahí tenemos que tener de la mano a los políticos y a los estamentos que se dediquen a hacer la ordenación de esos nuevos barrios, para que el trabajo al final de la jardinería sea mucho más fácil. No tener los espacios públicos atomizados en superficies muy pequeñitas, repartidas por todo el barrio, que no tienen una función, sino buscar cosas que sean funcionales para la adaptación al medio ambiente, para introducir la ecología. Entonces, que yo creo que hay un camino, hay una senda a recorrer muy potente con gerencias de urbanismo, con ayuntamientos, ¿no? Sobre todo al final con los políticos, que te facilita más el trabajo que se va a hacer luego de intervenir en la jardinería, en el espacio público, ¿no? Y luego también que hay otras herramientas que también hay que entrar a ellas. A nivel municipal, pues que ayer se comentó un poco por encima, que si la Agenda 2030, que si la infraestructura verde, vale, son relatos a los que hay que entrar. A los que hay que entrar porque luego irán bajando de escala hasta llegar al parterre o a la plantación de una rotonda con un sistema de drenaje sostenible. Pero esos relatos a los que hay que entrar desde distintas vías y sobre todo para visibilizar el trabajo y la funcionalidad que puede tener este tipo de jardinería y esta forma de hacer las cosas. Ya está. El tema que has sacado del urbanismo, ¿no? de todo lo que podría facilitarnos el trabajo, un urbanismo bien que integre, ¿no? todos estos preceptos que estamos comentando estos días, ¿no? Y al final un poco, pues yo vuelvo a repetir lo de antes, ¿no? ¿Quién diseña las ciudades en España? ¿Qué profesionales? En general son los arquitectos. ¿Y qué profesionales diseñan el espacio público en Europa? Hasta en Portugal, ¿no? O sea, no, pero, a ver, no lo digo en plan peyorativo, lo digo en el sentido, yo me he formado he estado también trabajando en Portugal y nos llevan años luz a nivel profesional como paisajistas. O sea, allí la profesión de paisajista está totalmente delimitada, son los que gestionan el espacio público en las ciudades y no solo o sea, yo creo que es el único, junto a Italia, en el que el papel del arquitecto, bueno, pues tienes que, son colaboraciones interdisciplinares que dejan muy poco papel de decisión a nosotros, ¿no? Entonces, al final, bueno, yo creo que... Y tengo una arquitecta aquí al lado, pero, a ver, es la realidad que nos toca vivir profesional, en la que muchas veces dices... ¿Cómo vas a gestionar una alineación de arbolado en la que han diseñado un alcorque de 1 por 1? Que obviamente esto ya en muchos sitios ya está superado, ¿no? Pero no tiene nada que ver de cómo se diseñan las ciudades en Europa, en muchos casos, ¿vale? En grandes ciudades ya han incorporado todo el discurso del verde, evidentemente lo ha incorporado la arquitectura, ¿no? Pero yo creo que es una realidad que hasta que no ves lo que hay fuera, no somos conscientes un poco de la realidad profesional que vivimos los paisajistas aquí. Y ya digo, o sea, en Portugal desde los años 40 la profesión de paisajista está reconocida y cada ámbito profesional está delimitado, el arquitecto hace edificación y el paisajista hace espacio público y todo lo que tiene que ver con zonas verdes. Y profesionalmente, o sea, hay una diferencia brutal de cómo salen de preparados a cómo salimos aquí. Es que
Me encantaría decir otra cosa, pero... Sí, yo por aludida, decir que por mucho que sea arquitecta y urbanista, no defiendo el modelo urbano que se está desarrollando hoy en día. De hecho, ya he comentado que en torno a los 80 del siglo pasado ya se puso en crisis este modelo urbano y estamos heredando y se está ejecutando hoy en día planeamiento que se hizo hace 30, 40 años. Entonces, yo no entiendo por qué no se revisa y no somos capaces de decir, ya vale de esto, vale que esto se dejara en planos, se estableciera hace unos años, pero vamos a cambiarlo. Lo que pasa es que no es tan fácil, ¿no? Y cuando decimos, no, es que los arquitectos hacen planeamiento, bueno, sí, hacemos planeamiento, pero entran un montón de agentes ahí detrás, hay muchos intereses económicos, trabajamos para ayuntamientos, entonces también el urbanismo representa lo que una ciudad quiere diseñar y lo que quiere mostrar. Entonces, son los ayuntamientos los que aprueban el planeamiento. Entonces, siempre hay que relacionar el planeamiento con una ideología y en este caso es una ideología mercantilizada donde se ha querido fomentar los desplazamientos del vehículo particular, etcétera, 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 ¿no? O sea, lo mismo que podemos criticar el modelo de vivienda que se está desarrollando o la falta de vivienda pública. Entonces, sí, o sea, no puedo más que darte la razón en ese sentido, ¿no? Que obviamente necesitamos un espacio urbano mucho más complejo en el que el diseño se trabaje a pequeña escala. No, tiro por aquí y esto lo dejo verde, tal, ¿no? O sea, que eso es un esfuerzo que hay que hacer. Creo que ya es el momento, o sea, ya vamos tarde, tienes toda la razón también, y con que vayáis a las periferias, por ejemplo, de cualquier ciudad francesa, llevan años metiendo temas de drenaje urbano sostenible. Es una pasada como tienen los espacios naturales y corto, que me están diciendo que pare. La defensa está de la... cortamos un poco el bacalao porque son las 3 menos cuarto, el vermú se nos está pasando y yo quería aprovechar el hilo de la intervención de Ana para deciros que un poco la intención de estas jornadas también es que tenga una continuidad, ¿vale? Porque el título era del dicho al hecho, esiña, equiñes, eguiña, y queremos dar ese paso, ¿vale? Que no quede solamente una exposición de hechos, que ha estado muy bien conocer estas experiencias y el año que viene esperamos seguir con las jornadas y traer también experiencias a que nos cuenten experiencias así interesantes, pero queríamos que durante el año tuviera esto una continuidad, ¿vale? Entonces la idea un poco, lo que hablamos el año pasado, Susana y Sergi y Carles, en Castellar del Vallès, cuando nos calentamos tanto con todo esto, era hacemos unas jornadas y luego durante el año intentamos liar a jardineros, ¿no? Y jardineras, técnicos y técnicas, incluso algún político que se anime y no venga solamente al paripé del principio y luego se pire, ¿no? A participar haciendo un par de jardines, por ejemplo, durante el año, que Susana venga, o el Sergi o el Carles, que vengan una vez al mes, algo así estuvimos hablando, ¿vale? Está todo por concretar, por darle detalle. Pero esa es un poco la idea, igual con la Federación de Municipios y Concejos, que ayer os quejabais de que la formación es muy, muy escasa. Tenemos que liar un poco el hilo, ¿vale? Y conseguir que esta historia tenga una continuidad, que se plasme en un par de jardines o en un jardín que sea demostrativo de las cosas que se pueden hacer con todo esto que hemos hablado y con todos estos ejemplos que nos han puesto. Nos vamos a comer. Miquel Baztán va a clausurar las charlas de hoy. Os esperamos comiendo y luego en el paseo crítico. Bueno, Eva, pues yo más que agradecer...
Eso es. Lo primero, agradecer a todas las personas que habéis asistido, voluntarias, ponentes, una gozada. Y yo creo que hemos sembrado una semillica y que tiene que continuar, y también animamos a que dentro de lo que es la organización, que este año pues hemos tirado ahí Fulgen y yo lo que hemos podido, pues que se incorporen más personas y que sea esto un poco más coral, ¿eh? O sea, que estáis invitadas, invitados. Y ahora pues información de interés. Mandaremos las ponencias a los correos electrónicos que habéis ido apuntando, con lo cual también tendrá esto una continuidad. Y eso, emplazaros para la siguiente, que habrá que hacer otras jornadas como estas, pero en otros formatos. Y a las personas que vayan a venir a comer a Geltoki, nos vemos a las 3, que ya tenemos casi la hora justa, a las 3 allí para comer. Eskerrik asko guztioi, eta hurrengo arte.